Bienvenidos a este canal. Les doy la bienvenida en esta noche. Le agradecemos a nuestro Dios por la oportunidad que nos da de exponer su palabra. Te invito a hacer una oración. Mi Dios y Padre eterno, hoy en esta noche, mi Dios, alabo tu nombre y te pido, mi Dios, bendición. Ruego, Padre Santo, que te hagas presente y que bendigas a la viuda y al huérfano. Y mi Dios también atiende los casos en las cárceles, penetra dentro de ellas. Y aquellas personas que han de ser salvas, Señor, únelas a tu familia por la fe. Gracias, mi Dios. Acompáñanos en esta noche en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amigos que nos miran por este medio, gracias a Dios y gracias a ustedes que se conectan. Voy a llevarlos a la palabra en el libro de Hechos, capítulo 5 y el verso 1. La palabra inspirada dice en el capítulo 5 y el verso 1: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: porque conveniste en tentar al Espíritu del Señor. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Hermanos queridos, la iglesia primitiva, este hecho sucede cuando la iglesia primitiva está iniciando. Poco después de que nuestro Señor Jesús ascendiera a los cielos. Ellos se habían reunido en el aposento alto y el Espíritu Santo había descendido sobre ellos. La obra de sanar a los enfermos por parte de nuestro Señor Jesús fue transferida a sus apóstoles, de tal manera que el libro de Hechos 5:15 dice que sacaban los enfermos a las calles, hermanos, y los ponían en camas y en camillas, para que al pasar Pedro, o al menos su sombra, los tocase o pasase sobre ellos y fuesen sanados. Y muchos de las ciudades vecinas venían a Jerusalén trayendo sus enfermos, personas que estaban atormentadas por espíritus de demonios, y eran sanados. Hechos 4:33 dice la palabra que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia sobre todos ellos. El libro de Hechos 4:34 hace claro que no había entre ellos ningún necesitado,
Porque todos los que tenían posesiones, hermanos, los que tenían casas, las vendían y traían el dinero a los pies de los apóstoles. Lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Bernabé, que era uno de ellos, el levita, vendió su heredad y trajo el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles. Este hecho llamó la atención de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira habían mirado cómo este hombre había vendido su heredad y trajo el dinero a los apóstoles, y ellos dijeron: oye, nosotros podemos hacer lo mismo, podemos vender nuestra heredad. Y entonces Ananías dijo: está bien, vamos a hacerlo. Y fueron y vendieron la heredad. Ellos quisieron hacer lo mismo. Todos estos bienes donados por los más grandes, por los más encumbrados, por los que tenían techo, los que tenían propiedades, eran vendidos para ayudar a las personas necesitadas, para ayudar a aquellos apóstoles llamados los del camino, los mancos, los cojos, los que no tenían un techo, los que se dormían donde los agarraba el camino. Para ellos era el dinero que se recaudaba. Dice el libro de Marcos, capítulo 10 y el verso 46, que ellos mendigaban por los caminos. Y entonces no había necesidad en la iglesia, porque gente que había creído en Dios, que era más importante el evangelio para ellos, vendían sus posesiones. Y la iglesia, hermanos, crecía y abundaba. No había pobres ahí. El libro de Proverbios, capítulo 3, hermanos, y el verso 9, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con la abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Esta promesa no se escribe solamente por escribirse. Todo lo que se escribe cobra un significado muy importante. Dios ha establecido, hermanos y amigos que nos miran, un sistema de devolución, de diezmo. Todo el cristiano que entra a ser parte del reino se compromete con Dios a devolverle la porción de Jehová, el 10% de lo que Dios le da. La Biblia dice: porque todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Dios estableció ese lugar, esa porción, mejor dicho. En Deuteronomios 12:5 dice el Señor: el lugar que Jehová escogiese para poner ahí su nombre, o para su morada, ese lugar buscarás, y a ese lugar irás, y ahí llevarás vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos. Malaquías capítulo 13, verso 10 dice: trae los diezmos al alfolí, tráelos al granero, al almacenamiento, al tesoro de Jehová. Usted puede cambiar esto si usted quiere, pero nunca diga que está obedeciendo la palabra del Señor, porque el Señor dice: tráelos al alfolí. Y hay alimento en mi casa. La ofrenda que nosotros damos a Dios es diferente, porque la ofrenda, como dice 2 Corintios capítulo 9 y el verso 7, cada uno dé como propuso en su corazón,
no con tristeza o con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Según de Timoteo capítulo 6 y el verso 9 nos dice: los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios que hunden a los hombres en ruina y perdición. Hoy en día Dios no te pide que vendas tu casa ni que vendas todo, pero sí te pide que le devuelvas su porción, el 10 de lo que ganas. Es posible, hermanos, que Dios no ejecute la sentencia inmediata como lo hizo con Ananías y Zafira, pero Dios toma en cuenta cada mentira y cada engaño, cada hipocresía y cada falsedad. Todo esto queda guardado, hermanos, para el juicio, porque un día tenemos que responder ante aquel al cual tenemos nosotros que dar cuenta. ¿Sabe que la palabra del Señor dice, la pregunta que le hace Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Esto indica que detrás de todo esto está el enemigo de Dios, aquel que tuerce, el que le dijo a Eva: no morirás. Pero cuando Eva miró su segundo hijo, que fue Abel, muerto, se dio cuenta que Dios no había mentido. Se dio cuenta que lo que Dios había dicho era verdad: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero Satanás sigue todavía. Él todavía no muere. Él todavía sigue poniendo tropiezo a los hijos de Dios, sembrando discordia, torciendo lo que Dios estableció. Y sabe, una cosa que usted nunca debe olvidar es que nuestro Dios es inmutable, y su inmutabilidad no le permite cambiar. Lo que Él estableció, lo estableció. Pero llega el enemigo y dice: no, ya no debes de diezmar, eso ya se acabó. Eso que Malaquías dijo en aquel tiempo ya no se necesita. Siempre hablando las mismas cosas, ir en contra de Dios todo el tiempo y engañando a los hijos de Dios, diciendo: no diezmes porque el pastor se lo roba, no diezmes por esto, siempre yendo en contra de Dios. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón?, le dice Ananías, para que mintieses, porque la mentira es del diablo. Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad. Mire que Ananías y Zafira van y ofrecen la heredad, y como Dios ve la intención que ellos tienen, Dios prepara un buen comprador y le da un buen precio por esa heredad, a lo cual ellos quedan sorprendidos con el dinero que reciben y dicen: oye, Zafira, esto es mucho lo que nos han dado. ¿Qué te parece? Porque dice la palabra que con un acuerdo entre los dos quedaron de acuerdo en que nomás iban a llevar una parte a los apóstoles. Ellos querían hacerle creer al pueblo o a los apóstoles que estaban confiando, que estaban prometiendo, que estaban cumpliendo la promesa que habían hecho a Dios de vender la heredad y darle la porción. Pero no se olvide que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y que acababa de pasar el aposento alto. El Espíritu Santo le indicó a Pedro que Ananías había robado. Y entonces Pedro le dijo: ¿en esto vendiste la heredad? Y él dijo: sí, en eso la vendí. No has mentido a los hombres, le dice el apóstol. No mientes a los hombres, has mentido a Dios. Y en ese momento cayó muerto, expiró. Los jóvenes agarraron a Ananías y se lo llevaron a sepultarlo.
Pasadas algunas horas, dice la palabra del Señor que Safira llegó y preguntó por su esposo y dijo, mi esposo no llega a la casa. ¿Qué ha pasado? Y entonces Pedro la enfrenta y le dice, dime, mujer. Con otra pregunta le dice, ¿en esto vendiste la heredad? Oiga, había una oportunidad para que Safira dijese la verdad, pero no lo hizo. ¿Cuántas oportunidades nos da Dios para retractarnos de alguna mentira que hayamos dicho? Sino que antes la confirmamos, sí. Entonces las palabras de Safira, sí, en eso la vendí. Estas dos palabras marcaron el final de su vida. Porque lo último que oyó Safira fue lo que dijo Pedro. En la puerta están los pasos de aquellos que han venido de enterrar a tu marido. Y a ti también te llevarán. Y en eso cayó Safira muerta. Inspiró a los pies de los apóstoles, o del apóstol Pedro. No fue problema el de tener parte de la porción que ellos habían dado, sino el haber mentido. Yo en esta noche te digo una cosa, no me contestes. ¿Devolviste el diezmo exacto de lo que ganaste? No digas sí, ni digas no. ¿Fuiste fiel al Señor? ¿Fuiste honesto? ¿Fuiste fiel en que el Señor dijo, tráelos al alfolí y hay alimento en mi casa? Nunca se olvide, hermano, que el enemigo de Dios siempre va en contra de Dios. Y yo como dirigente de algún grupo puedo cambiar las cosas, pero nunca puedo decir que estoy haciendo lo que Dios dijo. Porque lo que Dios dijo es esto: trae los diezmos al alfolí. La porción. Trae la porción. Y hay alimento en mi casa. En los tiempos de Nehemías, dice la palabra del Señor que Nehemías, cuando llegó a visitar a los cautivos que habían regresado a Palestina, dice, encontré que las porciones de los levitas no les habían sido dadas y el sacerdocio levítico carecía de hambre. Cerraron el templo, hermanos y amigos, y se fueron a sembrar la tierra. Cuando Nehemías llegó, el templo estaba cerrado. Y dice que lo buscó y les dijo, les hizo una pregunta: ¿por qué está el templo de Dios cerrado? Porque no había comida. Entonces dice Nehemías, busqué a las personas y las traje. Y todo el diezmo, y todo Judá trajo el diezmo al granero o a los almacenes. Y ellos siguieron comiendo, hermanos. En 2 de Crónicas 31:4 dice la palabra: Ezequías mandó que el pueblo que moraba en Jerusalén diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas. El pueblo respondió trayendo en abundancia de sus primicias y los diezmos de todas las cosas. Y entonces preguntó el rey Ezequías: oye, si estos montones de aceite de grano de comida. Según de Crónica 31:10 dice: y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer, oiga bien, desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido
Y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones en la casa de Jehová. Cuando el pueblo dio, Dios le dio bendición. Dios los bendijo. Amigos queridos, Elías está sufriendo la sequía. En 3 años y medio no va a llover. Y el Señor le dice a Elías: yo le he dado órdenes a una viuda de Sarepta para que te dé de comer, vete para allá. Y Elías se fue, y cuando llegó con la viuda le dijo: dame agua. Iba la mujer a darle agua, cuando Elías le dice: también dame una torta, que tengo hambre. Y la mujer respondió y le dijo: no tengo suficiente harina. Solamente tengo poquita para mí y para mi hijo. Y solamente tengo para una vez. Y después quedaremos expuestas a la muerte. Pero Elías le dijo: ve, hazme la torta. Sí, haz como tú dices, pero ve, hazme la torta. Hazme la torta a mí primero. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque hay palabra de Jehová que dice: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la tinaja disminuirá. Dios quiere que nosotros pongamos a Dios en primer lugar, honrando a Jehová con nuestros bienes. Pon a Dios en primer lugar. Deja que la bendición fluya. Deja que la bendición llegue, que la bendición te alcance. No retengas la porción de los levitas. Y tal vez usted puede decir: oh, pero ya no hay levitas. No, ya no hay levitas. Pero está el ministerio de la iglesia, están los pastores, están las campañas evangelísticas, están muchas cosas que se tienen que pagar. Y para eso es la porción que Dios demanda de ti. Yo quiero decirle una cosa: si usted no ofrenda, si usted no diezma, su relación con Dios no está bien. El diezmo y la ofrenda harán o demostrarán que tu relación con Dios es verdadera y que Dios está en primer lugar en tu vida, que Dios es tu prioridad, que Dios es primero. ¿Por qué Elías no le dice a la mujer de la viuda de Sarepta: ¿por qué hazme a mí al último la torta? Primero hagan por ustedes y déjenme a mí. Él le dijo: hazme a mí primero la torta, porque nos da a entender allí que Dios es primero. Tenemos que poner a Dios en primer lugar para que la bendición de Dios fluya. Abre tu mano para que le des, para que recibas bendición y le des a los demás, le des a Dios su porción. Dios promete que va a bendecir lo que te quede en tu bolsillo. Él ha prometido que el aceite no se va a acabar, ni la harina tampoco, hasta que haya lluvia, dice, sobre la faz de la tierra. Mi amigo querido, hoy tal vez tú no quieras darle a Dios nada. Tal vez tú creas que todo lo que tú tienes es tuyo. Pero el Señor en aquella ocasión le dijo al pueblo: vuélvete a mí. Ven, ¿y en qué tengo que volverme? Dice, pues en los diezmos y en las ofrendas, porque me ha robado. ¿Cómo que te hemos robado? Si lo que tenemos es de nuestro trabajo. Pues sí. Hermanos queridos y amigos que me escuchan, Dios es el dueño de todo. Dios no ocupa el dinero para gastarlo Él, pero Él tiene un ministerio. Jesús encargó ese ministerio a sus apóstoles, a sus siervos en la tierra. Dios te bendice a ti para que por medio de esa bendición su casa tenga comida.
Dice la palabra del Señor que cuando el pueblo de Dios trajo las ofrendas, el aceite, el vino a la casa de Jehová, dice, hemos comido, nos hemos saciado y ha sobrado todavía. Amigo querido, si tú nunca le has dado a Dios nada y antes le has quitado, antes le has robado su porción, al final de tus días terminarás como Judas. Judas dice que en lugar de darle al Señor, extraía de la bolsita de las ayudas que le daba la gente, de las ofrendas, de los diezmos. Él era el tesorero, Judas, y él traía su morralito. Pues dice que de ahí se lo extraía cuando los apóstoles no lo miraban. Pero ¿sabe qué hizo Judas el último día de su vida? Fue al templo y arrojó las 30 monedas de plata. Le dio al Señor lo que nunca le había dado en su vida y le arrojó las monedas. Y ese día que le arrojó las monedas, fue y se colgó. No esperemos darle a Dios en los últimos días de nuestra vida. Reconoce que de Jehová es la tierra. Reconoce que Él es dueño de todo. Yo recuerdo cuando yo sembraba con un viejito que mi papá me prestaba a mí para sembrar con él. Cuando colocaba él el arado sobre los caballos y las cadenas sobre los caballos, empezaba y decía, Padre mío, aquí empiezo tu porción. Y empezaba y le sembraba al Señor como unos 30 o 20 surcos de sembradío para el Señor. Yo nomás lo miraba, yo estaba como de 9 años. Yo me quedaba pensando, digo, este hombre realmente no sé si esté bien, porque ¿cómo que para el Señor? Pero él entendía lo que yo no entendía. Y ya cuando la cosecha salía, pasaba yo por ahí, lo miraba al Señor ahí con unos botes de mazorcas, de maíz. Y le dije yo, ¿qué hace, Señor? Dice, estoy desgranando lo que es del Señor. Porque era gente que entendía. Yo te invito esta noche, reconoce que Dios es el dueño de todo lo que tú tienes. Tú no eres dueño de lo que ganas, no eres dueño de tu vida, no eres dueño de nada. Pero Dios te lo presta a ti para que lo ministres. Tú eres un mayordomo del Señor. Y el Señor pide que le devuelvas lo que es de Él. No te lo quedes. ¿O vas a esperar a los últimos días de tu vida para arrojarlos, llevarlos al templo? Amigo, dale la porción al Señor. Cuando el pueblo de Dios fue fiel, Dios derramó las bendiciones. Hay una promesa de parte del Señor que dice, si tú eres fiel y traes los diezmos al alfolí, yo prometo, oiga, y Dios cuando dice eso, Dios cumple, porque Él no miente. Yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Tal vez no te haga rico, pero vas a tener salud. Te va a cuidar en donde salgas. El Señor dice, bendito serás cuando salgas de tu casa, bendito cuando regreses. Bendito el fruto de tu vientre. Bendita la canasta, la harina que amasas. Todo es bendición, hermano. Porque Dios ha prometido que va a vaciar el cielo, va a derramar bendiciones. El Señor le prometió a la viuda, el aceite no va a escasear, ni la harina tampoco. Confiemos en el Señor y que Dios nos bendiga. Te invito a hacer una oración. Mi Dios y Padre eterno, hoy, mi Dios, en esta noche te damos gracias. Mi Dios, reconocemos que nada es de nosotros y que todo es tuyo. Y que de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Gracias, Padre Santo, ayúdanos a devolverte tu porción. Y bendice, mi Dios, lo que nos ha quedado en el bolsillo, para que podamos todavía, de eso que nos quedó, ser bendición para los que sufren, para los que lloran, para los que tienen necesidad, extenderle la mano, porque tú has prometido que la harina no escaseará, ni el aceite tampoco. Mi Dios,
Gracias por esas promesas tan bonitas. Reconocemos que todo es tuyo. Somos mayordomos, mi Dios. Ayúdanos a administrar los bienes que tú nos has confiado. En el bendito y dulce nombre de Jesús te lo pido todo. Amén. Amigo querido, gracias. Conéctate. Cada semana hablaremos algo acerca de la porción de Jehová y acerca de tantas cosas que Dios quiere darnos. Conoceremos más de este libro, que son 66 libros en uno. Y cada sábado hablaremos algo de cada uno. Que Dios te bendiga. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Dios ponga en ti paz.